Tenemos el inmenso honor de recibir al extraordinario, a un hombre que me parece un ejemplo y que no hay palabras para decirle lo talentoso, lo generoso, lo inteligente que es, pero sobre todo el nivel de amigo que es Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge Ortiz de Pinedo, bienvenido a Grafos y Gestos. Qué gusto escucharte, qué lástima que sea por este motivo, pero te abrazamos muy fuerte. Gracias, igualmente. Sabes la admiración que te tengo y sí, y efectivamente da tristeza tener que comunicarnos para platicar del deceso de una actriz que dio su vida, no solamente para entretener y para divertir, una gente muy generosa, porque quizá no todo el mundo sepa que Silvia Pinal luchó por su gremio, porque ella cuando fue diputada y cuando fue senadora, impulsó algunas leyes que beneficiaron al gremio artístico, al mundo cinematográfico, al teatro, a la radio, a la televisión. Luchamos muchísimo, y cuando fue secretaria general de la Asociación Nacional de Actores, también apoyó a la Casa del Actor, que ahora yo tengo el honor de estar ahí como presidente del patronato, y cuando fue también presidenta de la mesa directiva de Protea, de la Asociación de Productores de Teatro, también hizo muchísimo para que el teatro funcionara con ciertos beneficios lógicos, porque fíjate que hay una cosa muy curiosa, hay mucha gente que no sabe quizás que en México te pagaba una doble tributación. Los espectáculos públicos pagaban un 8% de la entrada en bruto como una licencia o como un impuesto al espectáculo público. Muchísimo, y aparte, ¿no? cuando había utilidades, los empresarios tenían que pagar pues el impuesto sobre la renta. Esto provocaba que hubiera una doble tributación, y por gestiones de Silvia, siendo diputada, siendo senadora, estuvo luchando también y como directiva de Protea para que esto se eliminara, y está casi eliminado el gobierno actual de la Ciudad de México. Sí, aunque la ley no se ha cambiado totalmente, sí hay un subsidio para las artes escénicas que le permite a muchos empresarios subsistir y dar trabajo a técnicos, actores, autores, acomodadoras, la gente, tramoyistas, etcétera. Y es una gente que verdaderamente Silvia luchó muchísimo por la gente que estaba alrededor. Habría que platicar de alguna manera que hace muchos años los actores de México decidieron formar un sindicato. Obviamente era muy jovencita Silvia Pinal, pero los actores que eran estrellas del cine nacional hicieron un sindicato no para protegerse ellos como estrellas, porque las estrellas pues siempre han tenido la ventaja de tener buenos sueldos, de tener prestaciones directas en base a su sueldo, pero la gente que no tenía esos papeles importantes, de alguna manera eran explotados porque trabajaban muchísimas horas y no había un sueldo mínimo y no había compensaciones, ¿verdad? Para viáticos, etcétera, y se formó la ANDA. Y después de formar la ANDA... Después de formar la ANDA, ¿qué pasó? Querido Jorge, porque lo que yo pienso es que la contribución de Silvia Pinal no solamente es a cuadro, pues, como se podría pensar, sino que es detrás de escena, que yo creo que esto es importantísimo. Y también te quiero preguntar, querido Jorge, ¿cuál fue tu relación como amigo? ¿Cómo era como amiga doña Silvia Pinal? Jorge, ¿estás ahí? ¿Cómo era como amiga doña Silvia Pinal? La llamada se nos cortó, pero yo creo que esto es muy importante. Tenemos la escritura de doña Silvia Pinal, que el día de hoy en la mañana la estábamos comentando con el extraordinario Juan Becerra Costa, y me decía: Juan, dime por favor algún elemento que no conozcamos de Juan Becerra. Algunos elementos no los conocemos, de doña Silvia Pinal. Yo creo que el nivel de control que tenía de sí misma, la inteligencia emocional que tenía y la capacidad de convencimiento. Querido Jorge, ¿cómo era como amiga doña Silvia Pinal? Era muy entusiasta, tan entusiasta Silvia, que convencía a todo el mundo de hacer empresa, de hacer teatro, de hacer cine, de hacer televisión, de hacer política, y sobre todo era un ser muy alegre.
lo has mencionado, que es una gente muy con optimista. un entusiasmo bárbaro. Entonces era una gran amiga porque siempre estaba entusiasmada, nunca hablaba mal de nadie, siempre tenía una palabra de aliento y bueno, de alguna manera, pues ¿a cuánta gente no ayudó? ¿A qué edad la conociste tú, Jorge? ¿Cómo es tu historia con Silvia Pinal? ¿Dónde empieza la historia del extraordinario Jorge Ortiz de Pinedo con la extraordinaria Silvia Pinal? Oye, pues es que tantos mundos, tanto espacio y coincidir, imagínate tú. Sí, pues muy niño, porque mi padre, Óscar Ortiz de Pinedo, trabajó con ella, trabajó con su primer marido, con Rafael Banquels, fueron muy amigos. Yo conocí a Silvia Pinal, tengo recuerdos de ella desde que tenía 5 años de edad. O sea, cuando empiezo uno a tener memoria, que de alguna manera nos juntábamos a los niños para el cumpleaños, para el santo, para la fiesta, en algún teatro que coincidíamos los niños. Y la Pasquel y yo, pues somos amigos desde que teníamos 5 o 6 años de edad. Y recuerdo a doña Silvia como Silvia Pinal, sí, para mí era Silvia. Ahí está Silvia y ahí viene Silvia, y luego verla trabajar en teatro era una maravilla, porque acabas de mencionar hace ratito que tenía una voz deliciosa. Tenía una voz deliciosa, muy simpática, con esta candidez, con esta simpatía. Es impresionante porque cantaba, actuaba, hacía teatro. Sí. ¿Tú te acuerdas de esa película El Inocente, donde trabajaba mi papá, Sara García y Pedro Infante con ella? Era muy graciosa. Al tú por tú con Pedro Infante, o sea que cuando habla uno de la simpatía de Infante, pues hay que quitarse el sombrero, que un hombre simpatiquísimo, que le caía bien a propios y extraños, a hombres, a mujeres, etcétera, a todo mundo le hacía gracia. Y cuando Silvia Pinal interpreta a esa muchacha de clase rica que se enamora de ese mecánico, que era Pedro Infante, bueno, verdaderamente hicieron una pareja deliciosa. Me acuerdo mucho de esa película porque mucha gente le decía a mi papá y le recordaba ese personaje que hizo donde era el papá de la Pinal en la obra, y Sara García era tu mujer, y cada vez que mi padre decía, mira, yo opino, y doña Sara le decía, tú no opinas nada, y lo callaba, y era muy graciosa, y ahí cantó con Infante, y bailó con Infante, y luego la recuerda uno con Tintán, y la recuerda uno con Arturo de Córdoba, y la recuerda uno con quien sea que haya trabajado. Yo hice con ella una serie de televisión, quizá mucha gente no la recuerde, que se llamaba ¿Y ahora qué? Claro que sí, y también estuvo en La Familia de 10 en un episodio. Ah, sí, también estuvo en La Familia de 10, pero cuando hacíamos ¿Y ahora qué? Ella era la productora, era la directora y era la primera actriz. Hacía todo, te estoy hablando hace 45 años. O sea, 50. fue tu jefa. Sí, claro, aparte de ser la mamá de mi mejor amiga, que era la Pasquel, también fue mi jefa. Colaboré con ella en la Asociación Nacional de Intérpretes, también cuando ella se lanzó a la presidencia de la mesa directiva. Colaboré con ella también en Protea, en la Asociación de Productores de Teatro, era también miembro, era vocal, la última vocal sería yo la U seguramente, pero estaba bien vocal en la mesa directiva, trabajando con ella en pro de los compañeros, de los productores de teatro. ¿Me darías chance? Era divertidísima, oye. ¿Me darías chance de irnos a corte comercial y regresar para hacerte una pregunta sobre ti y sobre Silvia Pinal en aquel episodio de La Familia de 10? Sí, claro, hablemos de La Familia de 10. Te juro que la estamos viendo y a mí me costó trabajo regresar a que estoy en el radio, a que me están escuchando, porque la veo y te veo, que además tú pusiste unos ojos, que el lenguaje corporal se conocen como ojos de plato, porque lo que reflejan es sorpresa. Entonces llega a decir que es la nueva dueña, eso sí, muy alegre, vestida de rosa, ¿Cómo fue hacer esta escena en La Familia de 10? Porque vemos que hasta la tía Licha se nos compuso momentáneamente. Yo no digo que para siempre, momentáneamente, bueno, ahí la vemos mejor. Lo que fue padre es cuando invitó a Silvia para que sea la dueña del departamento. Entonces, el único programa, o alguno de los programas donde Silvia Pinal se interpretó a sí misma. Ella era la dueña del edificio donde vivía la familia López. Y además, coincidentemente, el final del capítulo es que llega a corrernos, pero se encuentra con Arnoldo López Conejo, que es el papá de Plácido, y resulta ¿cómo olvidarlo? Sí, ¿no? Y que además él decía que era extra de cine y estrella de cine y nadie le creíamos, y resulta que Silvia Pinal sí lo conocía,
Silvia y sí había trabajado en cine con él. Entonces ahí cambia toda la historia. Ahora, para mí, la gran sorpresa fue, obviamente, que Silvia aceptara hacer ese personaje, y lo hizo en 5 ocasiones, hizo 5 programas, y el último programa, el primero lo hizo en la primera temporada, hace 17 años, y la última vez que estuvo con nosotros fue en el 2017, cuando cumplimos 100 programas al aire, y ella fue como madrina, y curiosamente ahí le quisimos hacer un homenaje, mis hijos y yo, haciendo una especie de recordatorio, como ella en su programa Mujer, Casos de la Vida Real, hablaba de la familia López y de lo que nos había pasado a nosotros. Entonces, hay que reconocer, ella hizo 20 años de ese programa, un programa icónico de la historia de la televisión mexicana. Ella revivió los teleteatros. Cuando yo empecé hace 60 años de carrera, había muchos teleteatros: Teatro González, Teatro Familiar del Azteca, el Teatro de Manolo Fábregas, todos los teatros, o sea, ella pisó todos los teatros de este país. Yo te quiero preguntar algo que para mí es importante. En 1985 tú has contado historias muy fuertes, pero en alguna ocasión has compartido también que Silvia Pinal de 85, algo pasa entre el camino tuyo y ella, que se juntan. ¿Qué fue lo que pasó en aquel 1985 con el teatro en México, en aquel terrible terremoto? Pues imagínate, se caen lo que eran los famosos televiteatros. Entonces eso para todos nosotros fue una sorpresa tremenda, porque tuvimos el terremoto, los teatros se cerraron, pero cuando supimos que se habían caído esos 2 teatros enormes que eran puntal del teatro en ese momento, donde estaba doña Silvia trabajando, pues fue lamentable. Y estábamos además en Protea, y bueno, la bronca era cómo reactivar los teatros, y Silvia que dijo, pues no hay que parar, hay que ponernos de pie, hay que ayudamos durante 15 días más o menos, todos los teatreros de México, salimos a las calles a levantar escombros, ayudar a hacer colectas, lo que fuera necesario, y a los 15 días entendimos y comprendimos que la población necesitaba reactivarse y necesitaba volver a trabajar y volver a creer en ese México que se estaba perdiendo, que había caído la estructura, que habíamos tenido una cantidad inmensa de decesos, pero que teníamos que seguir caminando, y nos pusimos nuevamente a trabajar. No había de otra. Y a ponernos de pie, como tú dijiste, ¿no? A ponernos de pie. Querido Jorge, no tengo cómo agradecerte que nos tomes la llamada, no tengo cómo agradecerte tus experiencias, tu voz, tu sabiduría. Eres un gran maestro y hay que ponernos de pie, porque tú eres el mejor ejemplo de alguien que se pone en pie. Y ojalá que pronto puedas venir personalmente para contarnos todo lo que has vivido y por qué eres el hombre que eres. Porque si alguien merece homenajes, ese también eres tú. Y si alguien ha hecho cosas por el teatro en México y por los actores, ese eres tú. Yo te quiero con todo el corazón. Mucho gusto, Marifer. En cuanto vaya yo a México, ahorita estoy en Acapulco, estoy trabajando acá, estoy al nivel del mar, que es donde mejor me desenvuelvo por el problema que tengo pulmonar. Pero en cuanto vaya yo a México a principios de año, ten la seguridad que te llamaré y que iré a visitarte con mucho gusto a tu programa para seguir platicando un poquito de la vida. Nada me haría más feliz. Te queremos muchísimo, y así como nos estás enseñando, hay que recordarla como alguien que nos dijo, hay que ponernos de pie. Alguien que construyó y que jamás destruyó. Muchísimas gracias, don Jorge Ortiz de Pinedo. Te queremos muchísimo. Que descanse en paz, Silvia Pinal. Que descanse. Un hombre que va a quedar para la historia de este país, indiscutiblemente. Absolutamente. Muchísimas gracias también a ti, Jorge Ortiz de Pinedo. Gracias. Chao. Chao.